que hicimos con el tema de tentativa. Les voy a pasar la clase grabada para que ustedes las escuchen en sus domicilios, y la próxima clase me hacen las preguntas que no entiendan respecto a esa clase, y de esa manera podemos avanzar con tema y podemos entrar en teoría de la coerción penal, ¿sí? Me interesa más eso. Después yo voy a destacar algunas cuestiones que me parecen importantes tener en cuenta respecto a concurso de delitos, pero para eso tienen que ustedes verla previamente a la clase, que se las voy a pasar grabada. Es la única manera que podamos avanzar un poquito más rápido, ¿está? Si no ven la clase, probablemente no les sirva de nada la clase que den conmigo, porque yo no voy a desarrollar el tema, simplemente la clase que demos, quiero decir, ya sea de forma virtual o personal, yo no voy a desarrollar el tema completo, solamente voy a destacar algunas cuestiones que me parecen importantes que resaltarlas en términos de concurso de delitos, ¿está? Bien, autoría y entonces participación criminal. Dejando de lado toda la parte de la autoría, esto es, una vez que nosotros podemos identificar en una participación múltiple de personas quiero decir, con esta idea de no dejarnos guiar por el prejuicio, primero tenemos que formarnos un juicio. Y para poder formarnos un juicio hay herramientas dogmáticas que nos permiten llegar a una conclusión de quiénes son los autores. Y para definir la autoría, puntualmente, autoría, coautoría, además, nosotros usamos la teoría del dominio del hecho, por lo menos respecto a los tipos activos, como les había dicho la clase pasada. Respecto a los tipos omisivos, a los tipos culposos y a los tipos de propia mano, tenemos todo ese problema, que es que la teoría del dominio del hecho no nos permite a nosotros identificar quién es o quiénes son los autores o coautores, y entonces ahí se utiliza otro tipo de teoría para poder identificar a los autores, que es la teoría de la infracción al deber, donde lo importante no es quién domina el hecho, porque generalmente no vamos a encontrar un sujeto que domine el hecho en esos tipos delictivos, sino quién infringe un deber que tiene a su cargo, ¿está? Pero lo cierto es que una vez que nosotros encontremos al autor o a los autores, porque son aquellos que contienen todos los requisitos que dijimos nosotros que tienen que tener una persona o varias personas para dominar el hecho, probablemente nos queden por fuera de esas personas un montón de otras que hayan participado, pero que no podemos calificarlas de autores. Y entonces esas otras que han participado en el hecho, o que aparentemente han participado en el hecho, vamos a tener que ver entonces si encuadran dentro de la categoría de la participación criminal en alguno de sus tres formas o de sus tres clasificaciones, que son complicidad primaria, complicidad secundaria e instigación. Aquellos que hayan hecho algún tipo de aporte, pero que no podamos nosotros incluirlo adentro de ninguna de estas otras categorías, complicidad primaria, secundaria o instigador, habrán sido aportes que no llegaron a significar, digamos, un aporte causal al hecho, o siendo un aporte causal, no reúne alguna de los otros requisitos para poder ser partícipe en sentido estricto. Lo primero que hay que decir respecto a la participación criminal, que intuyo que ya habremos hablado en la clase pasada por algunas cuestiones que había que especificar de coautoría, es que la participación criminal no es autónoma en nuestro Código Penal. Entonces, la participación criminal es dependiente de determinado grado de desarrollo de la conducta del o de los autores del delito. Eso se denomina principio de accesoriedad, o sea, significa que la participación criminal en sentido estricto es accesoria de la autoría. Más precisamente,
tendríamos que decir que no es la participación la que es accesoria, sino que es la pena al partícipe lo que es accesorio. De modo tal que yo no voy a poder aplicarle pena a un partícipe y por lo tanto su participación eventualmente será impune si el autor o los autores no llegaron a determinado grado de desarrollo en su comportamiento. Eso, insisto, una vez que nosotros podemos ya diferenciar quiénes son los autores del hecho, ¿está? Sacando los autores del lado, porque ya los hemos identificado, lo que tenemos que decir es que todos estos que nos quedan van a merecer penas en calidad de partícipes en la medida en que el autor llegue a determinado grado de desarrollo en su comportamiento. Insisto, principio de accesoriedad. A lo largo en el mundo occidental, digamos, se han planteado, o en el derecho comparado, se han planteado por lo menos 3 teorías de la accesoriedad. Accesoriedad mínima, accesoriedad extrema y accesoriedad limitada. La accesoriedad mínima supone que la pena de los partícipes va a depender de que el autor realice un comportamiento típico. Tiene una serie de críticas a esa teoría, especialmente respecto a que el aporte causal a un hecho no necesariamente define a la autoría, por lo menos no dentro de los criterios de la teoría del dominio del hecho. Cuando estudien un poquito más este tema y lo lean de los autores van a poder ver algunas otras críticas. Yo quiero pasar lo más rápido posible por esto y detenerme en la teoría que vamos a estudiar nosotros. La teoría de la accesoriedad extrema supone que la pena del partícipe va a depender de que el autor o los autores hayan cometido un delito. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable. El problema que tiene esa postura es que afecta a lo que nosotros conocemos como principio de la culpabilidad personal. Esto es que cada uno de los intervinientes responde de manera independiente por su propia culpabilidad. Es como que van todos juntos hasta la antijuridicidad y ahí sí hay una suerte de dependencia, de punibilidad, pero a partir de la culpabilidad cada uno responde por la cantidad de culpabilidad que haya tenido respecto a un hecho. De modo tal que nosotros podríamos tener un hecho en el que participan menores y participan mayores de edad, y los mayores de edad no se verían beneficiados porque en el hecho hayan participado menores. No. Entonces los menores responden por su culpabilidad, que en este caso sería un supuesto de inimputabilidad, pero los mayores de edad responden perfectamente por la culpabilidad que han tenido en el hecho. Entonces, que la culpabilidad sea personal permite que personas que hayan participado en el hecho no se vean beneficiadas por la falta de culpabilidad de alguno de los que participaron en conjunto con ellos en la realización de ese hecho delictivo. La teoría del medio, que es la teoría de la accesoriedad limitada, parece ser la más ajustada a nuestro ordenamiento jurídico y a los criterios que sostenemos nosotros en términos de concepto de culpabilidad, tipicidad y demás. La teoría de la accesoriedad limitada supone que yo solo puedo alcanzar a los partícipes, o sea, aplicarle pena a los partícipes, en el caso de que tenga un autor o varios autores o coautores que hayan realizado al menos una conducta típica y antijurídica. Esto es un injusto penal. Para yo poder alcanzar a los partícipes, entonces, en calidad de cómplice primario, secundario o instigador, tengo que tener un autor o varios o coautores que hayan realizado al menos un injusto penal. Si yo tengo un autor o varios autores que hayan realizado un comportamiento típico pero cuya antijuridicidad no existe porque está justificado, los que participaron en ese hecho en calidad de cómplices no van a poder responder y se ven beneficiados por la falta de punibilidad del autor. Ahora, si yo tengo un autor que solamente actúa sin culpabilidad, por ejemplo, el autor menor de edad, los partícipes lo mismo responden en calidad de partícipes. Entonces, si tengo el hecho cometido por un menor de edad y un mayor de edad es el que le presta el arma de fuego, por ejemplo, a ese menor para que mate, entonces yo voy a tener un menor
que no va a ser punible porque es menor de edad y que a su vez es el autor directo del hecho, pero el hecho no va a quedar impune porque el partícipe va a poder responder en calidad de partícipe. Entonces yo voy a tener como solución al caso un hecho principal cometido por un autor directo que no es punible y por lo tanto no cometió delito, porque hay un supuesto de falta de culpabilidad respecto a ese autor, que es menor de edad, y un cómplice primario mayor de edad que sí va a responder como cómplice primario. Y eso, digamos, tiene que ver, o la fundamentación de que eso es así, es justamente por esta teoría de la accesoriedad limitada, que me permite a mí alcanzar con la pena a los que participan en un hecho cuando el autor ha cometido un injusto penal. Habría que agregar a esta idea de que es injusto penal, aparte, digamos, la conducta del autor, aparte de ser un injusto penal, no puede tratarse de cualquier injusto penal, porque no se puede, por ejemplo, colaborar o participar en un hecho culposo de otra persona. Si alguien de forma dolosa le da un arma de fuego cargada con balas a alguien que actúa negligentemente, ese sujeto que le dio el arma de fuego a ese autor cargado con balas de verdad, en realidad podría ser eventualmente un autor mediato, pero nunca un instigador. ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque no se puede, en principio, conforme a lo que la mayoría de la doctrina que aplica un ordenamiento jurídico similar al nuestro considera, no se puede participar en un hecho culposo de otro. O sea, no se puede participar no se puede participar en calidad de partícipe, quiero decir, cuando el hecho cometido por el autor es culposo. Allí todo el que haga un aporte eventualmente va a ser un autor único. Ustedes saben que en términos de tipo culposo lo que rige es la teoría del autor único. Todos son autores aquellos que cometen hechos culposos. No hay una división entre autores, partícipes, instigadores, etc. En los tipos culposos, insisto, no se puede participar. De la misma manera que esa participación nunca puede ser culposa. Entonces, el juego de palabras respecto a la participación acá sería: la participación, la única participación punible es la participación dolosa en un hecho doloso ajeno. ¿Está? No puede haber participación culposa en un hecho doloso y tampoco puede haber participación dolosa o culposa en un hecho culposo de un autor. Solamente se puede participar en la medida en que el aporte hecho por el partícipe sea un aporte doloso, o sea, el partícipe sepa que está haciendo ese aporte al hecho punible de otra persona, y el hecho cometido por ese autor, a su vez, sea un injusto doloso. Aparte de que tiene que tratarse de un injusto doloso del autor y el aporte del partícipe tiene que ser también doloso, o sea, tuvo que conocer que está haciendo un aporte a ese hecho cometido, a ese injusto doloso cometido por un autor, el injusto doloso tuvo que haber al menos alcanzado el grado de tentativa. Entonces, al menos haberse comenzado a ejecutar ese hecho. Por supuesto que si el hecho comienza a ejecutarse, pero no se consuma, el hecho principal, quiero decir, el hecho del autor comienza a ejecutarse, pero no se consuma, todos van a verse beneficiados por el hecho de que el autor realizó una tentativa. Entonces la escala penal de todos se va a reducir conforme a la escala penal de la tentativa, que fue lo que vimos, ustedes vieron en aquella clase que también se las pasé de forma grabada, que está previsto en el artículo 44 del Código Penal. Ahora, si el hecho principal del autor principal se consuma, entonces ahí todos responden conforme a la pena para el delito consumado, dependiendo del grado de participación que cada uno de ellos tenga. Entonces, no se puede participar en un hecho que no se haya comenzado a ejecutar. ¿Está? No hay participación punible en un hecho que al menos no se haya comenzado a ejecutar. Y a su vez, el aporte del autor tuvo que haber sido un aporte causal al hecho, en la medida de que también ese aporte tuvo que haberse dado al hecho, tuvo que haberse ejecutado. Porque tampoco está previsto en nuestro ordenamiento jurídico la tentativa de participación. Esto es, querer participar y no lograrlo. Por ejemplo, hacer un aporte y que ese aporte no sea utilizado por el autor.
darle el arma de fuego al autor, y el autor, cuando llega al momento del asesinato, del homicidio, perdón, en vez de matar con el arma de fuego, utiliza veneno y el arma de fuego no lo utiliza. Bueno, pues si el autor no utiliza el arma de fuego, la participación es impune, porque no se puede intentar participar. Esto es, el aporte tuvo que haber sido utilizado por el autor para que el partícipe pueda responder. Entonces, el segundo juego, digamos, de palabra que surge de acá es que la participación tiene que ser un aporte causal y utilizado, porque justamente es causal, a un hecho de un autor principal que haya realizado un injusto doloso que al menos se haya intentado. ¿Está? No hay participación, hay y es punible la participación efectiva en la tentativa de otro autor, pero no hay tentativa de participación. ¿Está? No existe la tentativa de participación, pero sí existe y es punible la participación en la tentativa de un autor. Insisto, la punibilidad ahí va a depender del artículo 44 del Código Penal, o sea, todas las escalas penales se van a reducir conforme la participación de cada uno de estos partícipes en sentido general. De todas estas formas de participación, esto es participación primaria, participación secundaria y e instigación, que están todas receptadas por el Código Penal, la participación primaria surge del artículo 45 en la partecita. Les invito a todos que tengan de acá hasta fin de año el Código Penal a mano, porque vamos a estar leyéndolo todo el tiempo, especialmente en los temas que vienen a continuación. Pero es importante poder identificar de dónde surgen las formas de participación criminal. Y ahí en el artículo 45 hay una parte del artículo 45, si no me equivoco, que dice aquellos que prestasen o prestaren una ayuda esencial al autor, sin el cual el hecho no habría podido cometerse, o una ayuda sin la cual el hecho no habría podido cometerse, en el artículo 45. Y también en el artículo 45, en el último renglón, o sea, en el último párrafo del artículo 45, dice que también van a tener la misma pena del autor aquellos que hayan directamente determinado a otro a cometer la conducta delictiva. Para todos esos, o sea, para los autores que serían en ese artículo están identificados como los ejecutores, que pueden ser uno o pueden ser varios, o sea, autor, coautor, autor mediato, autores independientes, más partícipe primario, que es ese que le presta la ayuda al autor, o autores, más instigador, que es el que determina a otro directamente a cometerlo, todos ellos tienen la misma pena que el autor, según el artículo 45. Entonces, tanto el partícipe primario como el instigador van a tener la misma pena que el autor del delito. ¿Cómo sé yo entonces cuál es la escala penal aplicable a la participación primaria y a la instigación? La escala penal aplicable va a ser la del tipo penal que cometa el autor. Supongamos que el autor mata a otro y eso es un homicidio simple. Al autor le corresponde la escala penal prevista en el artículo 79, de 8 a 25 años. Al cómplice primario le corresponde la misma escala penal, de 8 a 25 años. Y al instigador le corresponde la misma escala penal, de 8 a 25 años. Por supuesto que cuando el juez dicte la sentencia condenatoria y tenga que determinar esa escala penal en un monto de años específico, ahí el juez va a tener en cuenta si está condenándolo o determinando la pena para el autor, para el instigador o para el cómplice primario. Seguramente en una consideración de determinación de pena le va a dar algunos años más al autor, algunos años menos al cómplice primario y algo similar con el instigador. ¿Está? Seguramente el instigador y el cómplice no van a tener exactamente la misma pena que el autor. El autor seguramente tendrá una pena un poquito más elevada que la de los partícipes, pero la escala penal aplicable a todos ellos es exactamente la misma.
A diferencia de lo que pasa con la participación secundaria, porque la participación secundaria está prevista en el artículo 46 del Código Penal. Básicamente, en el artículo 46, a rasgos generales dicen, todos aquellos que realicen cualquier otro aporte al hecho, que no sean los del artículo 45, de la misma manera, aquellos que hayan prestado una ayuda esencial cuando el hecho ya haya concluido, pero cumpliendo una promesa anterior, todos esos sujetos van a tener una escala penal reducida, menor que la del autor, cómplice primario e instigador. ¿Por qué? Porque la escala penal prevista para el autor, ahora, respecto a los cómplices secundarios, vamos a tener que disminuirla de 1/3 a la mitad. Entonces, si todos participaran en un hecho de homicidio, al autor le correspondería la escala penal de 8 a 25 años, al instigador le correspondería esa misma escala penal, al cómplice primario le correspondería esa misma escala penal, pero al partícipe le correspondería una escala penal reducida. Yo tendría que agarrar esa escala penal de 8 a 25 años, la misma que estoy aplicando a todos, y disminuir esa escala penal de 1/3 a la mitad del monto. Que después vamos a ver cómo se hace esa disminución. No sé si ya no vieron en la clase de tentativa, pero si no vieron ahí, de todas maneras podamos ver cómo se hace la disminución de 1/3 a la mitad, tanto para los hechos tentados como para los casos de complicidad secundaria. Bien. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, vamos a empezar a ver qué características tendrían que reunir estos otros sujetos para que de todos esos que me quedaron afuera de la autoría, yo pudiera decir que son cómplices, primario, secundario o instigador. La complicidad primaria, vamos a empezar por ahí, está definida en la doctrina y el mismo Código Penal lo refiere de esa manera, es aquel o aquellos que hayan prestado al autor o autores del delito un aporte sin el cual el hecho no podría haberse realizado de la forma en la que el hecho había sido previsto que se realice. Puede ser que el hecho eventualmente se podía hacer de otra manera sin ese aporte, pero lo importante acá para definir el aporte, si es esencial o no, es si el hecho se podría haber realizado de la misma manera sin ese aporte. Por ejemplo, varias personas deciden entrar a robar a un banco y una le da la clave de la caja fuerte con la que van a robar el banco. Cuando llegan al banco, resulta que ese aporte no lo usan, pero lo mismo rompen el banco o asaltan el banco porque ponen una bomba en la caja fuerte y la hacen explotar a la caja fuerte y se llevan el dinero. Ahí el aporte hecho por uno de los partícipes, que fue darle la clave de la caja de seguridad, claramente era un aporte esencial al hecho. ¿Por qué era un aporte esencial al hecho? Porque sin ese aporte, ese hecho tuvo que realizarse de otra manera. Después tendremos que ver si ese aporte se ejecutó o no se ejecutó. En este caso, claramente el aporte no se utilizó y esa va a ser la razón por la que no es punible el partícipe, porque no hay tentativa de participación. Sin embargo, si hubiese sido utilizado ese aporte, tendría que haber concluido de que ese era un aporte esencial. ¿Está? Bacialupo trae alguna fórmula, Sansinetti también, para identificar cuándo el aporte es esencial y diferenciarlo del aporte no esencial. Y para eso utilizan, de forma analógica, por supuesto, la fórmula esa de la causalidad, la formulita de la teoría de la causalidad que se llamaba, ¿se acuerdan? Teoría de la supresión mental hipotética. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer acá es lo mismo, tratar de imaginarnos ese hecho sin ese aporte, y si la conclusión es que el hecho no se podría haber realizado de la misma manera en la que fue planeado, quiere decir que ese aporte era un aporte esencial al hecho. Ahora, si yo quito ese aporte hipotéticamente y llego a la conclusión de que el hecho se podría haber realizado lo mismo de la forma en la que fue previsto, aunque ese aporte no exista, entonces quiere decir que ese no era un aporte esencial, sino un aporte secundario o ocasional al hecho nada más. Y entonces ya no lo puedo calificar como partícipe primario.
El problema acá, y creo que de nuevo ya lo hablamos la clase pasada, pero de todas maneras me gustaría refrescar esas ideas, es qué diferencia entonces, porque si nosotros definimos al partícipe como aquel sujeto que hace un aporte esencial al hecho, vamos a tener el problema con la coautoría, porque acuérdense que la coautoría también es el sujeto que hace un aporte esencial al hecho. Entonces, desde el punto de vista solamente de la calidad del aporte, si el aporte es o no esencial, yo no puedo definir la participación frente a la coautoría. O sea, voy a estar en un problema ahí de decir, bueno, pero entonces ¿es coautor o es partícipe primario? Porque si llego a la conclusión de que el aporte es esencial, no me sirve ese solo elemento para diferenciar esas dos formas de participación, coautoría y participación primaria. Y nosotros habíamos dicho respecto a la coautoría, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los requisitos para ser coautor? Que debía haber una decisión conjunta, un acuerdo de voluntades, Bien, ¿solo eso? aporte esencial al hecho Ujú. y que ese aporte esencial se tenía que dar durante la ejecución del mismo, no en actos previos. ¿Y qué más? Y eso fue lo que yo noté. Hay que Falta había uno. división de roles, puede ser, de funciones. Sí, pero falta uno muy importante. Espera que miro. Bueno, a despertarse, ¿eh? Miren que el año nos pasó por encima a todos. Yo también me estoy durmiendo acá. En cualquier momento me quedo dormida, así que si ustedes no me ayudan, nos dormimos todos. Y todos deberían reunir el mismo requisito, profesora. ¿Qué quiere decir el mismo requisito? ¿Qué quieres decir con eso de que todos tienen que reunir el mismo requisito? Y para ser autor, coautor, todos No, tenían que estar de acuerdo, tenían que tener una función, tenían que hacer un aporte esencial para el hecho en el momento de la ejecución del hecho propiamente dicho, y no haberse dado todo eso en actos previos. pues falta uno. Y me comí ese veces. Y tenía que haber dominio del hecho, ¿no? No, es que todos esos requisitos juntos son justamente los que le dan el dominio del hecho a una persona. Ah, bueno, me falta ese entonces, profe. Noelia, a ver que vos ya levantaste tu micrófono, tu silencio y ya estás con ganas de participar. Profe, ambos tienen un plan previo y tienen que tener el dominio del hecho en la parte de la ejecución. Hay un requisito muy importante para la coautoría, especialmente para si se tratara de algún delito especial, de que todos tienen que reunir los requisitos cualitativos pedidos por el tipo para ser autor, en la medida en que se trate de delitos especiales, no de delitos comunes. Entonces, por ejemplo, para que varias personas, dos personas, que realizan un aporte esencial al hecho durante el tramo de ejecución, a ver, Noelia y Rocío, que son las dos que hablaron, ahora son hermanas y van a matar a una persona, ¿está? Entonces, las dos se van juntas de la mano a matar al otro. Cada una tiene un arma de fuego. Bueno, no vamos a hacerlo así porque si no es complicado, pero Rocío sostiene a la víctima y mientras tanto Noelia le corta a la víctima para ocasionarle la muerte. ¿Está? Ese sería el hecho. Las dos se pusieron de acuerdo para hacer eso, se van hasta la casa de la víctima, realizan el acto en ese sentido. Sí, la víctima era una persona muy corpulenta
y si Rocío no hubiese podido sostener a la víctima, Noelia no hubiese logrado manipular el arma blanca sobre el cuerpo de la víctima. Por lo menos no de la manera en que habían planeado el hecho. Entonces quiere decir que el aporte de las dos fue un aporte esencial y el aporte de las dos fue hecho durante el tramo de ejecución del hecho. Las dos se pusieron de acuerdo, o sea, hay acuerdo de voluntades y resulta que la víctima, la persona muerta, es el padre de Rocío, pero no de Noelia. Y yo entonces, claro, lo que voy a ver el tipo cualificado primero, el tipo especial. Rocío sin duda va a responder por el homicidio calificado por el vínculo, pero ¿puedo aplicarle el calificado por el vínculo también a Noelia? Y decir que Noelia es coautora del delito de homicidio calificado por el vínculo junto con Rocío. Y no, profe, si ella no tiene el vínculo. El vínculo lo tengo. Entonces quiere decir que un requisito indispensable para la coautoría es que todos los coautores tengan los mismos requisitos que requieren algunos tipos para ser autor. Por ejemplo, el vínculo. Por ejemplo, ser funcionario público. ¿Está? O sea, si ustedes dos van a cometer un delito de malversación de caudales públicos, las dos se pusieron de acuerdo, las dos realizan un aporte esencial durante el tramo de ejecución, pero resulta que una de ustedes no es funcionaria pública, esa que no es funcionaria no puede ser coautora del delito de malversación de caudales públicos porque es un delito que solamente lo puede cometer un funcionario público. Podrá tener otra forma de participación, pero no puede nunca ser coautora del hecho. Ahora, fíjense que las dos, en todos estos ejemplos que damos, están haciendo un aporte esencial al hecho. Entonces, ¿qué diferencia la participación primaria de la coautoría? El aporte ya sabemos que no es porque los dos, coautor y partícipe primario, realizan un aporte esencial al hecho. Ahora, van a haber dos supuestos de personas que realizan aportes esenciales al hecho que nunca van a poder ser coautores y que necesariamente van a ser partícipes. Y la participación entonces se va a definir de esa manera, partícipe primario. Aquellas personas que habiendo un acuerdo de voluntades realizan un aporte esencial al hecho, pero no durante el tramo de ejecución, sino en el acto preparatorio. Entonces, si el aporte está realizado en el acto preparatorio, ese sujeto ya sabemos que no puede ser coautor porque para ser coautor el aporte tuvo que hacerse durante el tramo de ejecución. ¿Es un aporte esencial? Sí es un aporte esencial, pero le falta un requisito para ser coautor. Entonces, ¿qué puede ser ese sujeto? Partícipe primario, porque el partícipe primario solamente necesita el aporte esencial. Y después hay un segundo grupo de casos de que serían los partícipes primarios que nunca pueden ser coautores, que son aquellos sujetos que con acuerdo de voluntades realizan un aporte esencial al hecho durante el tramo de ejecución, pero alguno de ellos no tienen los requisitos específicos del tipo para ser autor. Los ejemplos que dábamos hoy de la muerte del padre o de la comisión del delito de malversación de caudales públicos. Ese sujeto que realizó un aporte esencial al hecho, con acuerdo previo de voluntades, durante el tramo de ejecución del hecho, pero que no tiene los requisitos para ser autor, que pide el tipo penal, solamente puede ser partícipe primario. Entonces, ¿quiénes son los partícipes primarios? Los partícipes primarios, según la teoría del dominio del hecho, son todos los sujetos que realizan un aporte esencial al hecho durante los actos preparatorios o todas las personas que realizan un aporte esencial al hecho durante el tramo de ejecución, pero que no reúnen los requisitos para ser autor. Y por lo tanto solamente pueden ser partícipes secundarios. ¿Está? Fíjense que es un error definir la participación primaria desde el punto de vista solamente del aporte, porque, insisto, se confunde la idea de participación primaria con la de coautoría. El partícipe primario no es solamente aquel que haga un aporte esencial al hecho. No, hay que corregir eso y hay que agregar datos ahí. El partícipe primario es el que realiza un aporte esencial al hecho durante el tramo de actos preparatorios y no ingresa en la ejecución del hecho. Ese es un partícipe primario. Y en segundo lugar,
Un partícipe primario es un sujeto que realiza un aporte esencial también al hecho durante el tramo de ejecución, ahora en este caso, pero no reúne los requisitos típicos para ser autor. Esos son partícipes primarios. Ahora, aquellos sujetos que hagan cualquier otro tipo de aporte que no tenga la cualidad de aporte esencial, pero que sea un aporte causal al hecho, o que sea, por ejemplo, un aporte de ideas al hecho, de datos, quiero decir, al hecho, no va a ser nunca un partícipe primario y entonces le queda la categoría de participación secundaria a ese sujeto. Una de las cosas que quiero advertirles antes de avanzar con la participación secundaria o con las formas de participación es que nunca tienen que olvidarse que nosotros cuando estudiamos tipicidad y puntualmente cuando estudiamos imputación objetiva, ahí trabajábamos un supuesto en el cual no se podía imputar objetivamente a alguien, y yo les había aclarado en ese momento que es una herramienta que se utiliza para los partícipes en sentido estricto, que se llama teoría de la prohibición de regreso. Esa teoría de la prohibición de regreso es aplicable específicamente a los partícipes. Es para ellos para quienes se generó esa teoría. Y esa teoría supone que yo no puedo alcanzar a los partícipes en términos de aplicarle una pena a esas personas. De hecho, el comportamiento es atípico, es una herramienta que se utiliza en la tipicidad justamente, en la imputación objetiva. El aporte de esos partícipes va a ser un aporte completamente atípico, aunque sea causal al hecho, cuando yo pueda encuadrar ese aporte dentro de la categoría de la prohibición de regreso. Prohibición de regreso que suponía, acuérdense, que todos adentro de una sociedad cumplimos determinados roles sociales y en la medida en que nosotros estemos cumpliendo esos roles sociales, aunque hagamos un aporte causal a un hecho delictivo cometido por otros, en la medida en que sea el cumplimiento de nuestro rol social y que no nos corramos de ese cumplimiento, yo no puedo ser punible porque mi comportamiento sería atípico. Es causante, pero es atípico. El ejemplo que dábamos era el de una persona que quiere matar a otra y se va a la panadería y le dice al panadero, dame medio kilo de pan porque quiero matar a mi padre, ¿no? Le voy a poner veneno a este pan y con esto le voy a matar a mi padre. Y entonces el panadero escucha el plan delictivo del otro, le pone medio kilo de pan y se lo da al pan. Es un aporte, y llega a la casa y efectivamente envenena el pan y con ese pan mata al padre. ¿Es un aporte causal el que hizo el panadero? Claro que es un aporte causal porque está utilizando el pan que le vendió el panadero. El tema es que el panadero, en la medida en que se haya mantenido en su rol de panadero, digamos, de haber vendido el pan, aunque tenga conocimientos de que ese aporte se está utilizando con fines delictivos, no, su comportamiento va a ser atípico. Es el mismo caso del remisero, en la que salen un grupo de personas de robar un banco y le dicen llévanos hasta tal lugar. Entonces en el camino le cuentan, sí, tenemos acá una bolsa de dólares que terminamos de robar del banco. Y el remisero escucha lo que acaban de hacer y los lleva hasta el lugar que les pidieron estas personas que le lleven. Después se comprueba que efectivamente esas personas se fugaron arriba de tal remis y tenemos que juzgar el comportamiento del remisero. Bueno, en principio nosotros diríamos, conforme la teoría de la prohibición de regreso, como el remisero se mantuvo dentro de su rol social, que básicamente es trabajar de remisero, alguien le paró y le dijo, llevamos hasta tal lugar, aunque conozca que han cometido un delito y que su aporte está siendo causal para la comisión del delito, no podemos llegar hasta ahí porque su comportamiento sería atípico. Ahora, esa idea de la prohibición de regreso cae si este sujeto, en el marco del cumplimiento de su rol, se desvía de ese rol y realiza algún acto que claramente tiende a favorecer el delito del que toma conocimiento. Entonces yo les decía, bueno, la persona que llega a la panadería le dice, vendeme medio kilo de galleta, y el panadero le dice, no, mejor llévate
los bizcochitos de grasa porque esos absorben mejor el veneno. Bueno, listo. Ahí el panadero está, por más que siga cumpliendo su rol, está haciendo un aporte a un hecho con una finalidad de hacer ese aporte al hecho. Lo mismo el caso del remisero. Una vez que se entera que está haciendo, que lo que está llevando a personas que se están escapando de haber terminado de robar un banco, le dice, no, mejor vamos por esta otra calle porque de esa manera vamos a llegar más rápido al destino y la policía no les va a agarrar. Bueno, de nuevo, sigue haciendo exactamente lo mismo, que es manejar el remis, pero ahora ya con una actitud distinta, quiero decir, haciendo un aporte con una finalidad distinta, que es claramente favorecer a la comisión de ese delito. Bien. Entonces, cualquier otro aporte que no sea un aporte esencial al hecho, eventualmente va a ser un aporte secundario, porque el aporte secundario, como vieron ustedes ahí en la redacción del 46, no me pide más nada que cualquier otro aporte al hecho. Ahí en el manual de Zaffaroni ustedes van a ver una suerte de glosario de cómo podrían ser esos aportes cuando estudien de la participación secundaria. Yo no me voy a detener ahí, por supuesto que es un tema que tienen que estudiar. Pero me interesa más allá de definir cómo tendría que ser ese aporte del partícipe secundario, que en líneas generales es un aporte que no es un aporte esencial, lisa y llanamente, y que aparte no está cubierto por la teoría de la prohibición de regreso. Una de las formas que tiene el artículo 46 que me parece interesante de discutirlo es la última parte del 46, cuando dice que también van a tener esa pena reducida, o sea, la pena del autor reducida a 1/3 a la mitad, todas aquellas personas que realicen un aporte luego del hecho, o sea, con el hecho ya concluido, pero cumpliendo una promesa anterior al mismo. ¿Por qué eso es importante? Primero porque tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de aporte a un hecho delictivo, a los efectos de que yo pueda considerar a esa persona que hace el aporte como partícipe, primario, secundario, instigador o coautor, autor, etc., solamente puede ser hecho hasta que el hecho se consuma. O bien, en el caso de los delitos permanentes, hasta que el hecho se agota. Pero toda participación o aporte hecho con posterioridad a la consumación del hecho ya no puede ser un aporte a ese hecho que ya murió. ¿Se entiende? Es un delito distinto el que está cometiendo ese sujeto que hace un aporte después que el hecho concluyó, aunque parezca ser un aporte al hecho. Por ejemplo, la persona que esconde el cadáver para no ser descubierto, ¿no? Entonces hay alguien que mata, después de que Rocío mata a su padre, esta vez sola, Noelia ahora lo que hace es agarrar el cadáver del padre de Rocío y enterrarlo para que nadie descubra el cuerpo. Y de esa manera tratar de que Rocío no termine, no se descubra el hecho que cometió Rocío. Parece ser que el aporte hecho por Noelia es un aporte al hecho de Rocío, pero en realidad ya no se pueden hacer aportes al hecho de Rocío porque solamente se podían hacer aportes hasta tanto la víctima no esté muerta, digamos. Una vez que la víctima muere, ya no hay aporte posible a ese hecho. Noelia, en realidad, lo que está haciendo es un acto de encubrimiento. Y el encubrimiento no es un aporte a un hecho, no es una forma de participación criminal. El encubrimiento es un delito distinto. Entonces, Noelia es autora del delito de encubrimiento. Generalmente en la tele nos muestran como que el encubrimiento parece ser alguien que participa en el hecho de otro, del autor. Pero esto no es así, el Código Penal tiene previsto el delito de encubrimiento de forma autónoma. O sea, por un lado tengo el delito de homicidio y por otro lado tengo el delito de encubrimiento. Ese aporte que hace Noelia ya no es al hecho de Rocío. Ese aporte que hace Noelia la transforma en autora del delito de encubrimiento. ¿Está? ¿Y por qué entonces digo que es interesante esa redacción que tiene el Código Penal al final? Porque fíjense que dice que es un cómplice secundario, o sea, tiene la pena el artículo 46, aquella persona que hace un aporte después que el hecho concluye. Pero aclara, que es lo que yo acabo de decir el ejemplo de Noelia, pero aclara
ese artículo, que va a responder como cómplice de un hecho que ya concluyó, porque ese aporte lo hace por el cumplimiento de una promesa anterior. Entonces, cumpliendo una promesa anterior a que el hecho concluya, a que el hecho se consuma. Entonces, en este caso, Noelia hace exactamente lo mismo con el padre de Rocío, ya muerto, o sea, con el cadáver del padre de Rocío, no después que pasó todo. Entonces, un ejemplo sería, Rocío mata a su padre y le llama por teléfono desesperada a Noelia y le dice, acabo de matar a mi padre. Entonces Noelia se va hasta la casa de Rocío, agarra el cuerpo del padre de Rocío y lo entierra. ¿Está? Ejemplo 1. Ejemplo 2. Están las dos ahí tomando mate y Rocío le dice a Noelia, hoy voy a matar a mi padre. Y Noelia le dice, bueno, bárbaro, matalo y después que lo matás, hagamos así, matalo, después que lo matás me llamás por teléfono a mí, yo vengo y entierro el cuerpo de tu papá porque tengo más fuerza. Perfecto. ¿Qué diferencia un caso del otro? ¿El momento en el que Noelia hace el aporte? No, el aporte se hace en el mismo momento. Lo que diferencia un caso del otro es que en uno, Rocío comete el hecho con una promesa de Noelia antes de la comisión del hecho, que pudo haber sido durante la ejecución del hecho, pero antes que el hecho concluya. Esa promesa anterior es lo que engancha a Noelia como partícipe del hecho del homicidio cometido por Rocío. Fíjense que en el primer caso, Rocío es autora de un homicidio calificado y Noelia es autora de un hecho de encubrimiento. En el segundo ejemplo, Rocío es autora de un hecho de homicidio calificado y Noelia es partícipe secundaria de ese hecho de homicidio calificado de Noelia. ¿Por qué es diferente? Porque en este segundo caso, Noelia hizo lo mismo que en el primero, pero habiéndole prometido a Rocío hacer eso antes de que el hecho concluya. ¿Se entiende? Es como que el momento del aporte de Noelia para el Código Penal no es el momento en el que entierra al padre de Rocío, sino que es el momento en el que da la promesa. Y eso es lo que, insisto, la transforma en partícipe del hecho de Rocío. Tan importante es esa promesa que el Código Penal la considera a Noelia cómplice secundaria porque Rocío comete el homicidio teniendo en cuenta la promesa que le hizo Noelia de luego esconder el cadáver. Y por esas mismas razones hay dos posturas ahí respecto a qué pasaría si una vez que Rocío mata a su padre, Noelia no hace el aporte, pero sí hizo la promesa antes. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, están las dos tomando mate, Rocío le dice, voy a matar a mi padre, Noelia le dice, bárbaro, mátalo, y después llamame por teléfono y yo vengo. Y lo entierro. Rocío mata al padre, llama por teléfono a Noelia, Noelia le dice, ya voy, y cuando sale a la vereda se encuentra con un ex amor de la secundaria y se queda hablando mucho tiempo y se olvida de ir a enterrar el cadáver del padre de Rocío que queda ahí. Y llega la policía, claramente a Rocío la detiene, agarran las cámaras de seguridad y resulta, o las desgrabaciones del teléfono de Rocío, y de esas desgrabaciones surge que Noelia le había hecho la promesa a Rocío antes, de que una vez que ella mataba a su padre, le llame por teléfono a Noelia, que Noelia iba a ir. Y se comprueba también que Rocío efectivamente la llamó a Noelia, pero que Noelia nunca llegó al lugar del hecho. Respecto a ese caso, en el que el partícipe secundario hace la promesa anterior a la consumación, pero luego no se efectiviza el aporte, hay dos posturas. Un lineamiento que es el seguido por el profesor Zaffaroni, que dice, bueno, si el partícipe luego no hace el aporte, ese aporte se transforma en un aporte no punible. Básicamente es la regla de la participación. Acuérdense que solo se puede participar si el aporte al menos se intenta hacer, porque no hay una tentativa de participación, solo hay una participación que al menos se haya intentado.
digamos, que sea causante al hecho. Sin embargo, la otra postura, que la pueden encontrar en el libro del profesor Bacigalupo, dice, no, en realidad Noelia es absolutamente punible ya como partícipe secundario, porque acá lo importante no es el momento en que Noelia iba a cumplir el aporte, sino que el aporte comenzó ya con la promesa que le hizo a Rocío. Y ese es el momento importante, porque insisto, Rocío comete el hecho teniendo en cuenta el aporte que va a hacer Noelia, porque si Noelia quizás no le hubiese prometido que iba a enterrar a su padre, entonces Rocío capaz no cometía el hecho, o cometía de otra manera el hecho, porque ella no iba a poder ocultar el cadáver de su padre. Entonces quiere decir que ese aporte era un aporte importante para el hecho. Y ahora que después el aporte se cumpla o no se cumpla es indiferente porque ya tuvo el efecto que tenía que tener el aporte, que era un aporte que el autor tiene en cuenta para poder cumplir ese hecho. Y eso ya lo transforma en un cómplice secundario punible, independientemente, insisto, de que después efectivamente realice o no realice ese aporte. Esas son las dos posturas y ustedes podrían responder de forma fundamentada, obviamente que para eso tienen que estudiar un poquito más en profundidad, cualquiera de los dos supuestos. O sea, podrían llegar a la conclusión de que Noelia efectivamente tenemos que aplicarle la pena del 46 a Noelia, o que no tenemos que aplicarle la pena del 46 a Noelia. Por último, el tema de la instigación. Les decía yo que el instigador surge ahí de la última parte del artículo 45, tiene la misma pena que el autor, y se considera al instigador como un determinador. O sea, el instigador es aquel que determina a otro, de hecho el código dice, determina a otro directamente a cometer el delito. Ese determinador a veces puede asumir la calidad de, como determinador, quiero decir, de autor mediato, a veces puede asumir la calidad de autor de determinación, como esa forma de autoría que prevé el profesor Zaffaroni, que es una forma de autoría independiente, o bien un instigador. Va a depender de cuáles sean los requisitos que tenga ese sujeto y que nos permitan a nosotros ponerlo en qué lugar, digamos, ¿no? Como autor o como instigador. Pero en principio el instigador entonces también es un determinador, o sea, es alguien que hace que otra persona cometa un hecho delictivo. La forma que asume esa determinación en la instigación es, como dice la mayoría de la doctrina, hacer nacer la idea a otra persona de la comisión de un delito. Entonces, una persona que no estaba pensando en cometer ningún delito, viene alguien y le hace nacer la idea. Como dicen los autores, le genera el dolo de la comisión del delito. Entonces, le dice, che, mirá que tu pareja se está mandando unas macanas con vos, me parece que aparte te estafó y no está bueno, y aparte anda diciendo que te va a matar y qué sé yo, y le va generando la idea al autor de la comisión del delito. Y finalmente el autor o la autora terminan cometiendo el delito al que esta persona instigó. Entonces el instigador es el que crea en el autor o en los autores la idea de cometer un delito. Es el que le crea el dolo. Lo que supone a su vez que si el autor o los autores ya tenían la idea de cometer el delito, ese que viene y le hace de apoyo, digamos, emocional a la comisión del delito, no puede ser considerado instigador. Si el autor o los autores ya tenían, insisto, la idea de cometer el delito y aparece alguien que solamente le dice, che, sí, está buenísimo, que vayan y que maten a esa persona de una vez por todas, ese no es instigador. Porque para ser instigador tuvo que haberle generado el dolo a la otra persona. O sea, generarle la idea de la comisión de un delito. Ese es el único, digamos, aporte causal al hecho que es, digamos, necesario para que nosotros podamos considerar a ese sujeto como cómplice de ese hecho particular. Sí podría pasar de que
consideremos instigador a una persona que, si bien no genera el dolo, porque el autor o los autores ya tenían la idea de la comisión del delito, sí lo haya decidido a un autor o a otros autores que tenían dudas respecto a la comisión del delito. ¿Está? O sea, alguien que estaba diciendo, che, la verdad que tengo ganas de matarlo, pero no sé todavía, y capaz no, capaz espero unos añitos más y después sí. No sé, soy capaz vivo un tiempo más en libertad y después que sea lo que Dios quiera. Y viene uno y dice, no, mira, anda ya y matalo porque no hay más tiempo, ¿no? Claramente no, ningún diálogo delictivo va a ser en esos términos. Pero bueno, es simplemente un poco absurdo para entender cuál es la idea de aquel que, digamos, lo decide a un autor que está indeciso cometer un delito. Ese que lo decide también es instigador, ¿está? Porque de alguna manera lo que está haciendo es definir el dolo del autor. Ahora, aquel que solamente funciona como refuerzo, digamos, ¿vieron en los grupos de cumbia o de trap que el cantante principal dice la zapatilla amarilla y el otro de al lado le dice yeah, la zapatilla amarilla, y vos decís, ¿para qué repite lo que el otro ya está diciendo? Que con otro cantito nada más me repite lo mismo. Bueno, ese que está repitiendo, ese no es instigador, ¿está? El instigador es el que, insisto, genera la idea o bien define una idea que está dudosa en los autores. Pero a la vez, para entender un poco más digamos, reforzar un poco más la idea de que el instigador tiene que ser un determinador, primero esto de que la determinación es generar la idea de la comisión de un delito, pero por otro lado, fíjense que el Código Penal dice el que determinare a otro a la comisión de un delito. A ver cómo es, espérenme que tengo un breve. El código dice, en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometer un delito. Entonces no es tampoco solamente la idea de crearle el dolo al autor o a los autores, sino que esa determinación tiene que ser un poco más específica. Y en ese sentido también se dice en la doctrina, y es también una postura mayoritaria, que la única manera de que haya un instigador es que ese instigador o que esa persona haya instigado a una persona o a un grupo de personas determinadas a la comisión de uno o varios delitos determinados. Y está muy bien eso porque en el Código Penal está prevista una figura típica, esto es un tipo de delito en particular, que es la instigación a la comisión de delitos. Y el sujeto que instiga públicamente, o sea, de forma indeterminada, a la comisión de cualquier tipo de delitos, no es autor de partícipe de los delitos que esos individuos cometan, sino que es autor de la instigación a cometer delitos, que es una figura específica del Código Penal. Ahora, si a lo que se está instigando es a un grupo de personas determinadas a la comisión de un delito determinado, entonces ahí sí es instigador. Les doy dos ejemplos para que entiendan. Una cosa es que yo le convenza a Fabricio y a Gabriela que los dos vayan y maten a sus vecinos. Yo estoy creándole el dolo por algún motivo, ¿no? Les digo a los dos que el vecino me contó que los odia y que en cualquier momento se va a apropiar del inmueble de ellos y que no lo van a poder sacar porque ya está toda arreglada la usucapión y no va a haber posibilidad de usurpación. Entonces Gabriela y Fabricio se desesperan y los dos, cada uno de ellos van y matan a sus vecinos. Yo ahí estoy determinando a dos personas determinadas, que son Fabricio y Gabriela, a la comisión de un delito en este caso, pero podrían ser varios determinados. Yo les estoy diciendo que vayan y que los maten porque de otra manera se van a apropiar de sus propiedades, digamos.
Ahora, otra cosa sería que yo en este grupo del curso diga las únicas personas que puedan aprobar una materia como la materia penal, derecho penal, son aquellas personas que cometen delitos. Y resulta que Fabricio y Gabriela van y aprovechan y matan a los vecinos. Entonces viene y me dice el profesor, aprobé el curso porque cometí un delito. Bueno, en principio podría llegar a decirse que yo estoy acá instigando a personas determinadas. Eso podría ser, porque acá estamos un grupo reducido de personas y entonces parecería ser que ese discurso está dirigido exclusivamente a ustedes. Y ustedes serían identificables para mí, en principio. Pero yo no estoy instigando a la comisión de un delito determinado. Yo no estoy diciendo vayan y maten, o vayan y hurten, o vayan y a la casa de aquel y hagan tal cosa. No estoy diciendo eso. Entonces ahí lo que no está determinado, aparentemente, es la conducta que yo estoy supuestamente instigando. Entonces yo ahí no podría ser instigadora de los delitos que fueron y cometieron Fabricio y Gabriela, sino que sería autora de un delito independiente de instigación, pero no partícipe de ese hecho. Más allá de eso, la instigación puede cometerse a través de cualquier medio. La instigación puede ser generarle el dolo a otra persona convenciéndola de forma discursiva, puede ser convenciéndola de forma simbólica, puede ser convenciéndola de forma tácita, puede ser a través, por ejemplo, de una omisión. Entonces yo simplemente me corro del lugar para dejar que la otra persona entre y robe, o me corro del lugar para dejar que la otra persona entre y le pegue a quien yo estaba cuidando. En cualquier caso, todo eso puede significar instigación. No es necesario que el instigador le convenza hablando al autor o a los autores. Ese instigador puede instigar simbólicamente inclusive, en la medida en que yo pueda determinar que esa instigación exista. Lo que sí es un poco más discutido en la doctrina es ¿qué pasaría en los casos de lo que se llama agente provocador? Que parecería ser un sujeto que instiga a otros a la comisión de delitos, pero es una suerte de infiltrado. En algún momento, y lo pongo solo como comparación para que lo pensemos como un supuesto, no es el caso, pero en algún momento cuando la vida era otra, y los más jóvenes no van a entender muy bien de qué les hablo quizás, pero los que tienen algunos añitos más sí. En la tele, que es otro aparato viejísimo y que ya no se usa más, ahora son todos streamings, pero en la tele, en algunos programas, aparecían los que eran las cámaras ocultas, ¿se acuerdan? Cámara oculta que suponía revelar la comisión de determinados delitos por parte de otras personas. Bueno, en realidad, en una cámara oculta lo que pasaba generalmente era que alguien confesaba un hecho delictivo, pero es solo para darles la idea de lo que sería un agente provocador. No es exactamente eso un agente provocador, sino que un agente provocador es aquella persona que trata de convencer al otro para que cometa un delito, pero ese que trata de convencer es un infiltrado. O sea, es una persona que está puesta ahí a los efectos de convencer al otro para que cometa delitos. Generalmente el agente provocador se utiliza mucho en el crimen organizado. Se utiliza mucho en todos los supuestos de tráfico de estupefacientes en general, de tráfico de personas, de delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para todo ese tipo de delitos se utiliza muchísimo. Hoy, de hecho, el agente infiltrado es un agente ciberinfiltrado, digamos, que está ahí en los grupos de Telegram y de WhatsApp, tratando de hacer que las personas cometan delitos para luego ser captadas por la autoridad y de esa manera llevadas a ser juzgadas. El tema con el agente provocador, que existe, el ciberpatrullaje hoy existe, de hecho hay una ley del año pasado que está
aprobó en la Argentina el rol del ciberpatrullaje y hoy les puedo asegurar, especialmente después de hacer mi posgrado en cibercriminalidad, que descubrí que nada de lo que hagamos en ninguna parte del mundo, del universo, ni de nuestros celulares, ni de nuestra computadora, ni de absolutamente nada, es privado. Que todo el tiempo nos están vigilando, todo el tiempo nos están controlando y es muy fácil hoy hackear lo que sea, entrar en sus cuentas de banco, entrar en sus grupos de WhatsApp, mirar a ver qué están haciendo, qué están pasándose unos a otros y demás. Todo eso está siendo todo el tiempo monitoreado. Hasta tanto se prendan una alerta y se hacen las denuncias correspondientes y seguramente terminamos o terminan los que están traficando algún tipo de cuestión de dato prohibido, digamos, con un proceso penal. Lo cierto es que ese ciberpatrullaje o ese agente provocador intenta que cometamos el delito. Esto es, nos instiga a la comisión de delitos, nos instiga a que compremos estupefaciente, nos instiga a que le demos fotografías de explotación de niñas, niños y adolescentes, nos instiga a la comisión de grooming, nos instiga a la comisión de determinados delitos. En la medida en que nosotros accedemos a la comisión de esos delitos, esto es, realizamos el primer acto ejecutivo como autores de esos delitos, ahí aparece la autoridad y nos detiene. Pero ese sujeto que nos instigó, siendo un agente provocador, ¿qué sería? ¿Un partícipe del delito que cometimos nosotros? O sea, o que cometió el autor. Y de nuevo ahí hay dos posturas. Hay algunos autores que dicen, bueno, el agente provocador en realidad es un sujeto que está cumpliendo con su deber jurídico y lo que hay ahí es una conducta justificada por cumplimiento de un deber, que sería una causa de justificación. Otra postura es la postura que tiene el profesor Zaffaroni, que dice, en realidad, el agente provocador actúa de forma atípica. Actúa de forma atípica no solo porque está cumpliendo con su deber, que es un supuesto de atipicidad, ustedes ya saben que él lo trabaja ahí, el cumplimiento de un deber, sino porque aparte está instigando no a un hecho que se consume, que se consuma, perdón. O sea, el agente provocador instiga a que otro intente la comisión de un delito. Ni bien intenta la comisión de un delito, ese sujeto va a ser detenido por la autoridad judicial correspondiente o policial correspondiente. Entonces, no, nunca instiga al agente provocador a la consumación de un hecho. Instiga siempre a una tentativa. Y el hecho de que instiga a una tentativa vuelve atípica la instigación, porque la instigación, como toda forma de participación, tiene que ser una instigación dolosa a un hecho consumado. Entonces, yo no puedo instigar a que otros intenten hacer delitos, sino que tengo que instigar a que otros ejecuten hechos, o sea, lo consuman. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está todo súper claro? Qué mentirosos que son, Dios mío. Profe, ¿y cómo sería la instigación? ¿Cómo nos instigan? Hay muchas formas de instigación. El año pasado, los agentes provocadores que hacen ciberpatrullaje o que hacen cibervigilancia tienen avatars. O sea, el avatar básicamente es una identidad virtual. Eso que yo veo, por ejemplo, de cada uno de ustedes en sus Facebooks, en sus Instagrams, no son ustedes, son su avatar. Entonces, alguien que no son exactamente ustedes, que es una realidad virtual que los representa a ustedes. Yo podría entrar al Facebook de ustedes, de cada uno de ustedes, y decir, bueno, los gustos de Noelia son tantos, Noelia tiene tantos años, Noelia tiene la familia constituida de esta forma, vive en tal lugar, viaja tanto tiempo a tal lado, qué sé yo, tiene la cuenta en tal banco, sus gustos de vestuario son estos. Puedo hacer un mapeo de la vida de Noelia, puedo hacer un mapeo de la vida de Diana, puedo hacer un mapeo de la vida
de Marcela, pero lo cierto es que ese mapeo yo lo estoy haciendo en base a lo que ustedes muestran en la vida virtual. Y eso que ustedes muestran en la vida virtual son sus avatars. Y ese avatar puede ser tanto una persona que interactúa con otras como no. Hoy con la inteligencia artificial es muy fácil crear un avatar que parece real. Entonces, cualquiera de ustedes o yo en este momento podría perfectamente ser un avatar. En este momento, en esta charla, creado con inteligencia artificial y está acá hablando con ustedes y tiene mis mismas características, digamos. Pero no soy yo, sino que es alguien que se comporta como yo, que va a decirles exactamente o algo muy parecido a lo que yo les digo, porque puede hacer todo un mapeo algorítmico de mi vida y por lo tanto comportarse como me comportaría yo. Ahora, esa Estefanía avatar hecha con realidad e inteligencia artificial solo va a vivir en un Zoom, por supuesto. Ustedes en la vida real no la van a ver. Pero cada vez que yo me conecte acá, lo que van a ver es mi avatar actuar. Bueno, esa, por ejemplo, es una forma de agente provocador. La gran mayoría del tráfico de estupefacientes, de imágenes, videos, de lo que antes se llamaba pedofilia, que ya no se llama de esa manera, se llama explotación de niñas, niños y adolescentes, circulan por lugares que son de muy difícil acceso. Generalmente no circulan en el, qué sé yo, un pedófilo no le manda al otro por mensajito de Instagram una foto de explotación de niños, ¿no? Porque va a ser fácilmente captado. Entonces ese pedófilo, lo que va a pasar con esa persona, o mejor dicho, lo que va a pasar con ese tráfico de datos de un mensajito a otro mensajito, es que Instagram lo va a detectar con sus algoritmos, porque Instagram ve todo lo que nosotros estamos hablando en privado con otra persona, detecta que ahí hay una imagen de explotación sexual de niño, niña, adolescente que está corriendo de un lado para el otro y automáticamente hace una denuncia en Missing Children en Estados Unidos y Estados Unidos manda la denuncia a la Fiscalía de Buenos Aires, a la especializada en cibercriminalidad, y esa fiscalía manda la denuncia a la Fiscalía de Formosa y los agarran en 2 días a ustedes, al que mandó esa imagen y al que recibió esa imagen. Pero porque ahí ustedes están mandando una información en un universo que se puede ver. Nosotros pensamos que no se pueden ver, pero Instagram está viendo el tráfico que tenemos nosotros. Ahora, la gran mayoría de ese tipo de imágenes, como lo mismo pasaría si lo mando por WhatsApp, porque también WhatsApp se puede ver. Pero hay algunos lugares que son difíciles de ser vistos por otras personas, quiero decir. Esas generalmente se llaman conexiones VPN, no le importa. ¿Ustedes se acuerdan del Ares? ¿Alguien alguna vez tuvo Ares y bajó canciones del Ares? Bueno, Ares es una red que se llama red P2P. P2P quiere decir que hay una conexión directa entre el que sube y el que baja. ¿Está? Es como que yo me estoy conectando con mi computadora directamente a la computadora de Noelia. Generalmente en Internet el tráfico de imágenes y de datos y generalmente es triangular. O sea, cuando Noelia me quiere mandar algo a mí, ella primero manda al servidor, o sea, su servidor de Internet. El servidor de Internet me manda a mí. ¿Se entiende? Se triangula la información. Lo que pasa en las redes P, por ejemplo el Ares, es que la información no está triangulada, sino que directamente estamos conectadas Noelia y yo. No es que Noelia se comunica con su servidor y el servidor me manda a mí. No. En las redes 2P, en el Ares, por ejemplo, nos conectábamos directamente al servidor de otros. Bien, hoy ese tipo de tecnología, como el Ares, no el Ares, pero páginas similares a esas se utilizan para el tráfico de material de explotación sexual infantil. Otro lugar que no es visible, que no se puede ver, digamos, no es como el mensajito de Instagram o el mensajito de WhatsApp, es Telegram. Telegram tampoco se puede ver lo que se trafica dentro de Telegram.
porque también tiene una conexión cifrada específica que impide que lo que se está mandando en Telegram se vea. Entonces Telegram no denuncia lo que se trafica dentro de sus páginas y por eso Telegram está repleto de grupos de tráfico de estupefacientes, de tráfico de material pornográfico en general, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de cualquier cosa. Telegram es una especie de pozo ciego de las comunicaciones, digamos. Ahí pueden encontrar cualquier cosa, pueden encontrar grupos terroristas, pueden encontrar cualquier cosa en Telegram porque no se ve lo que se trafica en Telegram. Para poder ver eso que se trafica en Telegram, la única manera que hay es infiltrarse en esos grupos. O sea, alguien que se meta en el grupo tratando de comprar estupefaciente, por ejemplo, ¿no? Entonces me mandan a mí la invitación del grupo o yo sé, porque soy de inteligencia de la Policía Federal, por ejemplo, sé que en tal grupo me llega la información, en tal grupo se está tratando de traficar estupefaciente. Entonces, ¿qué hago? Pido una solicitud de amistad a ese grupo de Telegram. Me meto en ese grupo de Telegram, no sé ahí adentro de ese grupo quiénes son los que venden, quiénes son los que compran, no tengo idea. Entonces empiezo a interactuar y a tratar de encontrar quién es el que vende o la que vende hasta que finalmente trato de concertar una venta de estupefaciente. Bueno, ahí encontré quién vendía y ahí encontré el hecho de tentativa. ¿Se entiende? Yo estoy tratando de comprar y eso es una instigación a la comisión del delito. Porque estoy tratando de comprarle al otro, pero yo soy un agente encubierto. Lo mismo pasa con el grooming, que eso es un delito que en nuestro Código Penal existe hace muy poco, pero que se comete de una manera increíble, que es el contacto a través de telecomunicación, de cualquier tipo de servicio de telecomunicación, especialmente a través de Internet, pero cualquier red, inclusive el celular o teléfono es lo mismo, hacer contacto con un menor de edad, menor de 16 años, 18 años, a los efectos, acá es 16 años, a los efectos de tener un encuentro sexual. Entonces el famoso que está ahí chateando con menores, ¿no? Ese que chatea con menores de edad, ese sujeto comete un delito que está tipificado en nuestro Código Penal hace algunos años, pocos años, que se llama delito de grooming. Y lo que ha pasado durante los últimos tiempos es que las agencias de inteligencia crean avatars que son niños. En realidad, detrás del avatar, de esta realidad que ustedes ven acá en este universo virtual, detrás de ese avatar lo que hay es un agente de inteligencia. Lo que ven es un niño, pero lo que hay detrás es un agente de inteligencia. Entonces, pareciera ser que el sujeto está interactuando con un niño, inclusive muchas veces le pide, prende tu cámara que te quiero ver, le dice el autor del grooming, digamos, a ese niño. El niño prende la cámara y lo que aparece efectivamente es un niño. Un niño que está hablando con ese sujeto. Pero ese niño no es real, es un avatar creado con inteligencia artificial a los efectos de que el adulto en el diálogo le proponga tener algún tipo de interacción sexual a ese niño y ahí lo detienen por la comisión del delito de grooming. Eso también es un agente provocador. ¿Se entiende? Profesora, pero entonces, ¿punible a una persona que no comete un delito hacia un menor, sino a un avatar? O sea, a una persona mayor. Esa es una discusión bien interesante. Es una discusión realmente interesante porque tiene que ver con, bueno, cuál es el bien jurídico protegido, ¿no? Claro. Es lo mismo, yo creo que habíamos en algún momento, habíamos hablado o les había contado yo, hablando de esto del tráfico de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que hoy se considera que también es traficar material de explotación de niñas, niños y adolescentes. O sea, el tipo penal original del Código Penal aplica una pena a aquellas personas que trafican, o sea, que se mandan fotografías o videos de niños, niñas y adolescentes porque detrás de esa fotografía hay un niño real que fue explotado para poder hacer esas fotografías. O sea, un niño que en la realidad está teniendo conductas sexuales con un mayor de edad o con otro menor
y mientras lo están filmando o mientras le están sacando fotos, y luego esas fotos empiezan a circular y esos videos empiezan a circular. Entonces, aquellas personas que tienen esos videos, que hacen circular esos videos, aunque no hayan sido los que cometieron las conductas de abuso sexual con esos niños, cometen el delito de tráfico de material de explotación de niñas, niños y adolescentes, porque de alguna manera colaboran con la cadena de explotación de los niños, ¿no? Esas imágenes circulan porque hay un niño explotado, ¿se entiende? Y entonces el círculo es el siguiente: las imágenes circulan porque hay un niño abusado, y a la vez se abusan niños para hacer circular esas imágenes, y hay todo un comercio de explotación sexual, de imágenes de explotación sexual de niñas y niños y adolescentes. Pero últimamente con la inteligencia artificial lo que empezó a pasar es que empezaron a crear imágenes de explotación sexual completamente hechas con IA, donde no hay directamente un niño que haya sido víctima de un delito de abuso sexual detrás, pero son niños que están teniendo conductas sexuales aparentemente con mayores, y esas imágenes están circulando. Y entonces la pregunta ¿es lo mismo? Porque si el origen de la pena en los delitos de tráfico de material de explotación sexual de niños, el origen de la pena era que esa cantidad de pena le correspondía a estos sujetos porque detrás de esas imágenes había niños siendo abusados, ¿qué pasa cuando detrás de esas imágenes no hay niños siendo abusados? ¿Cuál es el bien jurídico protegido ahí? ¿La integridad de ese niño? Bueno, ahora no existe ese niño. Entonces, ¿qué protegemos con aplicarle una pena a ese tráfico de imágenes? Claramente es una situación claramente espantosa, quiero decir, yo no es que estoy diciendo que eso no tendría que ser un delito, pero si fuera un delito, eventualmente tendría, creo yo, que ser otro delito. No el mismo delito con la misma cantidad de pena, porque ese delito con esa cantidad de pena está establecida a los efectos de que se aplique una pena cuando hay un menor siendo víctima de una situación de abuso atrás. Ahora, con la inteligencia artificial empezó a pasar de que hay un montón de delitos que se cometen, pero no hay una víctima detrás. Hay delitos como aparentes, ¿no? Que solamente tienen una apariencia, quiero decir, virtual, que puede tener alguna implicancia en la realidad, pero que no es real. No hay un ser humano siendo afectado detrás, por lo menos no por la comisión de ese delito. Y eso, Fabricio, es una discusión que hoy nadie la tiene resuelta, y es una discusión que se está dando en el mundo. Así, todo el mundo está desesperado por cómo resolver este tipo de hechos que ya existen, y mucho más en la virtualidad desde la pandemia en adelante, donde todos estos delitos crecieron de una manera absurda. Así que no tengo respuesta para darte. Seguramente en algún momento del ejercicio de tu profesión o de tu carrera te va a llegar alguna noticia y tendrás material ahí para discutir. Pero digamos, es lo que hoy se discute en el mundo en materia penal. Bueno, volvemos a la vieja escuela por un momento. Lo último que quiero darles respecto a autoría y participación tiene que ver con lo que en algunos autores ustedes van a encontrar como comunicabilidad de las circunstancias. Esto de la comunicabilidad de las circunstancias quiere decir cómo se comunican entre autor y partícipe la cantidad de pena que le va a corresponder a todos los que interactúan en el hecho cuando uno o algunos de ellos tengan cualidades calificadas. O sea, calidades que hacen que su pena sea más grave. Todos los que participaron en ese hecho tienen que responder por la pena agravada. Solamente algunos de ellos debieron responder por la pena más grave. En todo caso, ¿quiénes y en qué cantidad? Esa básicamente es la pregunta. Entonces, ahora es Eugenia la que mata a su padre, y resulta que Eugenia mata a su padre porque Gabriela la convenció a Eugenia que mata a su padre. Eugenia no quería matar a su padre, pero Gabriela le contó un montón de cosas que ahora hicieron que
Gabriela vaya y mata a su padre. A su vez, Constanza le dio a Eugenia el arma con que Eugenia va y mata a su padre. Eugenia efectivamente va y mata a su padre y luego tenemos que definir, bueno, qué pena aplicamos. Conforme a la teoría del dominio del hecho, la autora es Eugenia, Constanza es partícipe primaria y Gabriela es instigadora de ese hecho. El tema es que la pena que le va a corresponder a Eugenia es la pena del artículo 80, inciso 1, que es la pena del homicidio calificado por el vínculo. La pregunta es, Gabriela y Constanza, fíjense que es participación primaria y secundaria, y el artículo 45 dice, tendrán la misma pena que el autor, los partícipes primarios y los instigadores. Ellas dos deberían responder como instigadora y partícipe primaria con la misma pena del homicidio calificado por el vínculo, o sea, les correspondería también la pena del artículo 80, o deberían responder ellas dos porque no tienen el vínculo con la pena del artículo 79 del Código Penal, que sería el homicidio simple. Esa es la pregunta. Y en segundo lugar, supónganse ahora que la que es hija es Gabriela, hija de la víctima es Gabriela. Entonces Gabriela le paga a Eugenia para que Eugenia vaya y mate al padre de Gabriela. No al padre de Eugenia, no es padre de Eugenia. Entonces Eugenia se va hasta lo de Constanza, busca el arma de fuego de Constanza que le presta y va y mata al padre de Gabriela. Porque Gabriela le pagó para que haga eso. La única que tiene el calificante ahora es la instigadora del delito, Gabriela. Ahora, Eugenia aparentemente comete un homicidio simple y Constanza aparentemente debería responder por esa pena del homicidio simple también porque por lo menos no tiene el vínculo. ¿O no es así? Y todas deberían responder por el homicidio agravado porque Gabriela, que es una de las que participa en el hecho, tiene la calificante. Bien. En primer lugar, para entender esto de cómo se comunican estas circunstancias, tenemos que leer el artículo 48 del Código Penal. ¿Quién puede leer el 48? Así me dan un segundo de no hablar y seguimos. ¿Leo, doctora? Sí, Lucas, dale. Artículo 48. Las relaciones y circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrá influencia sino respecto al autor o cómplice, a quienes correspondan. Tampoco tendrá influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe. Bueno, fíjense que podríamos dividir en dos partes el artículo 48. Por un lado, la primera parte del 48 que dice todas aquellas calidades o circunstancias que disminuyan la pena, solamente le va a corresponder a aquel que tiene la circunstancia que disminuye la pena. Aunque todos lo conozcan, no importa, solamente va a beneficiar esa circunstancia que disminuye la pena aquel que tenga esa circunstancia que disminuye la pena. Por ejemplo, en un hecho en el que varias personas participan y uno de ellos es menor de edad, el único que se va a beneficiar por la minoría de edad es el menor de edad, los otros no. Los otros responden porque son mayores de edad, ¿está? Un homicidio, por ejemplo, en el que el autor del homicidio comete ese homicidio en estado de emoción violenta. La emoción violenta es un supuesto también que disminuye la cantidad de pena que se le va a aplicar al autor. Bueno, el único que se va a ver beneficiado por esa circunstancia que disminuye la pena es el que tiene la situación de emoción violenta.
Los otros que participaron en el hecho no, van a responder por el hecho simple, por la cantidad de pena común que les correspondería. Entonces, respecto a las circunstancias que disminuyen la cantidad de pena, no hay ninguna discusión, cada uno responde por la circunstancia que disminuye la pena. El problema está respecto a las circunstancias que agravan la pena, que es la segunda parte del 48. En ese segundo párrafo del 48 dice: las circunstancias que agravan la pena también corresponden a cada uno, salvo que sean conocidas por los partícipes. Entonces, si son conocidas por los partícipes, esas circunstancias que agravan la pena sí se comunican entre ellos. Entonces, si Constanza y Gabriela saben que están participando en la muerte del padre de Eugenia, ellas dos, por lo menos para Bacigalupo, deberían responder por la misma pena de Eugenia, o sea, por el homicidio calificado, aunque ellas dos no tengan la calificante. ¿Se entiende? Porque saben que están participando en un hecho calificado. Ahora, si ustedes dos no supieran que Eugenia está por matar a su padre, entonces van a responder por el homicidio simple. Esas también son las reglas del error, digamos. Tienen que leer también el artículo 47 que dice que cada uno responde por su dolo, o sea, por la cantidad de conocimiento que tiene. Dejo tarea para el hogar, lean el artículo 47. Zaffaroni, sin embargo, dice, entonces, esa sería una postura, ¿no? Bacigalupo dice, que es lo que dice parte de la doctrina parte, si el autor tiene la circunstancia agravante, los partícipes responden por la misma pena agravada si conocen la circunstancia agravante. Y aparte, dice Bacigalupo, eso puede pasar tanto, esa comunicación, digamos, puede pasar tanto si la circunstancia agravante la tiene el autor como si la circunstancia agravante la tuviera el partícipe y es conocida por los otros, que sería el caso en el que Gabriela es la hija y paga a Eugenia para que Eugenia vaya y mate al padre de Gabriela. Ahí la circunstancia agravante la tiene la instigadora, no la autora. Pero, según dice Bacigalupo, debería también comunicarse esa circunstancia si Eugenia sabe que está matando al padre de Gabriela. ¿Está? Entonces, las dos acá deberían responder por la pena del artículo 80, inciso 1 del Código Penal. Zaffaroni, sin embargo, dice, no, primero, no se comunica la circunstancia cuando es de partícipe autor. O sea, este caso de si la circunstancia agravante la tiene Gabriela y no Eugenia, que es la autora, eso no es posible. Eugenia responde por un homicidio simple y Gabriela, por imperio de la teoría de la participación accesoria, responde como instigadora del homicidio simple también. Solo se comunica, o sea, afecta al otro cuando es de autor a partícipe, que es el caso, el primer caso en que Eugenia mata a su padre, Gabriela instiga esa muerte y Constanza participa con el arma de fuego con esa muerte. En ese caso, dice Zaffaroni, sí se comunican las circunstancias, cuando la calificante la tiene el autor del hecho o la autora del hecho, hacia los partícipes. Ahora, también dice Zaffaroni, pero no es que se contagia como la otra postura. Vieron que la otra postura decía, Constanza y Gabriela tienen que responder por la pena del artículo 80. Zaffaroni dice, no se contagia la escala penal, porque esto no es una cuestión de viruela o de varicela, digamos, que nos vamos a contagiar entre todos la escala penal. ¿Cómo Gabriela y Eugenia van a responder por un homicidio calificado si no tienen el vínculo? No, no se contagia. Lo que sí pasa es que afecta a la pena. ¿Qué quiere decir esto? Eugenia va a responder por el homicidio calificado, claramente porque es la autora del parricidio. Pero Constanza y Gabriela, que no tienen la calificante, responden por la escala penal del homicidio simple, que es el que cometieron, en calidad de partícipe. Pero cuando el juez tenga que determinar la cantidad de pena para cada una de ustedes dos, lo que va a hacer el juez es decir, pero ustedes sabían que estaban participando aparte en un homicidio calificado. Y entonces les voy a agravar la pena.
les voy a dar un poco más de pena de lo que les daría si hubiesen participado en un homicidio simple. Como participaron en un homicidio calificado sabiendo que participaban en un homicidio calificado, entonces les voy a dar un poco más de pena. Ese es el grado de afectación, digamos, según Zaffaroni, que hay respecto a las circunstancias calificantes cuando son conocidas por los partícipes, y la circunstancia calificante la tiene el autor. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Sí. ¿Preguntas? Lo sospeché desde un principio. Lo que vamos a hacer entonces es terminar la clase acá y les voy a pasar ahora las clases de concurso. Entonces ustedes en la semana van a ver las clases de concurso y la próxima clase, que es el 7, que es una clase presencial, ustedes me van a hacer todas las preguntas que tengan respecto a tentativa, autoría, participación y concurso de delitos, y cerramos ahí todo el tema que tiene que ver con teoría del delito, nos olvidamos e ingresamos en la parte de teoría de la coerción penal. ¿Está? Vamos a dar probablemente algo de prescripción de la acción, prescripción de la pena. Vamos a ver eso, el tema de las acciones. Si podemos terminar eso, y eso aparte va a entrar en el próximo parcial, así que yo les recomiendo que se pongan a estudiar lo más rápido posible, porque el parcial es el día 28, o sea, después de la próxima clase, que sería nuestra última clase de desarrollo de tema. ¿Preguntas entonces? Ustedes ya saben que yo, en la medida de lo que puedo, respondo los mensajes, así que ustedes escríbanme si tienen casos para resolver, si quieren, si resolvieron bien algún caso. Sí les pido, por favor, que no me manden 10 casos resueltos, porque yo no tengo tiempo para leer los 10 casos resueltos, pero alguna cuestión que ustedes quieran saber respecto a cómo se resuelve algún caso, etcétera, no hay ningún problema. Me preguntan durante la semana vía WhatsApp. Si tienen alguna duda, lo mismo. Si no saben de dónde estudiar, lo mismo. Consúltenme, no hay drama. ¿Estamos? Profe, y la última parte, esa que usted habló recién de la coerción y de la prescripción, también nosotros resolveríamos casos sobre eso, con casos también. Sí, sí, claro que sí. No vamos a agotar teoría de la coerción penal, probablemente vamos a ver después cómo hago esto, quizás luego del examen parcial. El examen parcial de ustedes es el 28, ¿no? ¿En eso quedamos? Sí, pero Bien. El examen parcial entonces de ustedes es el 28, que es día presencial. Quizás, tengo que ver cómo me organizo, porque yo 1, 2 y 3 tengo debate, pero quizás el 3, si les parece, podemos hacer una clase virtual en algún horario, quizás de noche, o si les queda bien el 3 es miércoles, tengo clase en sede central. Tendría que ser de noche, o el jueves 4 al mediodía. Jueves 4 de diciembre al mediodía, si les queda bien en este horario de la clase habitual, digamos. Una clase más para dar algunos temas que a mí me interesaría que darlos, digamos. O sea, que por más que ya no entren en el examen, que son muy interesantes, ahí te daríamos reincidencia, daríamos libertad condicional, condena condicional, que son temas muy importantes, que me gustaría desarrollarlos. Podemos dar esa clase extra, digamos, el 4 de diciembre al mediodía. ¿Qué les parece? Obviamente que no voy a tomar asistencia, pero sería muy importante que estén, porque con eso terminaríamos el programa. Ya eso, insisto, no va a entrar en el examen, pero son cuestiones realmente importantes.
¿Les parece? Sí, Fijamos profe. esa clase y yo voy a pedir el aula y demás y ya dejamos el día para poder darla, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gente, seguimos entonces en contacto ahí por el WhatsApp. Cualquier cosa, avísenme. Nos vemos. Si no, Saludos,